Gracias por estar esta mañana. Nuestro pastor está invitado en otra iglesia, así que tenemos esta mañana el placer y el honor y la bendición del Señor de tener un predicador. Y yo quiero invitarlos ahí donde ustedes están, que le demos un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Tony Silva, evangelista en formación, que nos va a dar la palabra para el día de hoy. Bueno, gloria a Dios, mi hermano. ¿Cuántos están siendo bendecidos esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios se va a glorificar hoy? Es un día muy precioso porque hoy Dios va a hacer algo. Dios se va a glorificar de una manera hermosa sobre su vida. Un saludo para aquellas personas que nos están visitando hoy. Un saludo especial para esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook. De que Dios se está glorificando a través de ahí. De que Dios ha estado bendiciendo a muchas personas a través de la palabra. Yo quiero que se ponga sobre sus pies un momento, porque vamos a entrar en la presencia de Dios. A ver, yo los noto que están como un poco decaídos. Yo le pido que empiece a adorar al Señor ahí donde usted está. Yo le pido que empiece a cerrar sus ojos, empiece a hablar con la presencia del Espíritu Santo. Vamos, sé que ahorita estábamos en un tiempo de adoración, pero yo quiero que sigamos buscando la presencia de Dios, que usted y yo sigamos conectándonos con lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Así que yo te pido que levantes tus manos y empieces a decirle: papá, aquí estoy, me presento delante de ti. Usted que me está oyendo por las redes sociales, cierre sus ojos ahí donde usted está, busque un lugar aparte, concéntrese en la presencia del Espíritu Santo, porque aquí está el Espíritu Santo, mi hermano. Hoy el pastor fue a predicar a otro lugar, fue nuestro padre espiritual, pero está el Padre de los padres, está el que te sostiene, está el que te ayuda en cualquier necesidad que tú tengas. Ese Dios protector, ese Dios que te da cobertura, ese Dios que te levanta, ese Dios que te bendice, ese Dios que te dio el don, el talento. Por eso que en esta mañana adore al Espíritu Santo. Vamos, adórelo, dígale: Señor, aquí estoy delante de ti, aquí estoy delante de tu presencia. Vamos, yo no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu necesidad, no sé a qué viniste hoy aquí, si a solamente escuchar una palabra o quizás a recibir un milagro. Pero yo te digo algo: antes de pedirle a Dios lo que le tengas que pedir, primeramente adóralo. Adóralo, no busques sus manos, busca adoración, mi hermano, porque la Biblia dice que cuando la tsunamita preparó un lugar para el profeta, dice que la tsunamita no le había pedido nada al profeta Eliseo, pero dice la Biblia que este hombre estaba tan agradecido, y yo me imagino que no fue el profeta, fue Dios, y dijo: ¿qué le tengo que dar? ¿Qué le doy a esta mujer? Esta mujer no había tenido hijos, o no podía tener, pero por ella preparar un lugar, por ella adorar la presencia de Dios sin pedírselo a Dios, Dios le otorgó un hijo. Así que lo que usted tiene que hacer es entrar en adoración, porque la palabra de Dios dice que mientras Pablo y Silas estaban encarcelados en lo más profundo de la cárcel, se pusieron a adorar al Señor, y usted sabe lo que ocurrió. Muchas cosas pasan, mis hermanos, cuando usted empieza a adorar al Espíritu Santo. Padre mío, gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Saben algo? Mientras estaba tocando el piano, yo veía que Loida ministraba. Loida hablaba de los momentos difíciles, y yo no sé qué situación esté viviendo Loida o la familia o la casa de ella. Pero, ¿saben? Mientras adoraba al Espíritu Santo, me decía, podía ver una gloria de Dios cayendo sobre su casa, así como cayó gloria sobre la casa de Obed-Edom. Así que no sé dónde está Loida, pero yo le digo que no se preocupe,
Yo no sé cuál sea la situación de ella, pero yo en mi corazón sentía y veía cómo la mano de Dios está visitando la casa de ella, cómo la presencia de Dios va a bendecir tu casa. Y yo no sé cuál sea la situación de ella, no, porque la verdad no sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios la va a bendecir. Dios va a bendecir tu casa, Loida. Dios va a bendecir tu familia. Lo dijo el Señor a través del pastor que vino a predicar en el evento, en el aniversario de los 3 años. Y mientras estaba en el piano adorando al Señor, yo sentía como el Señor va a bendecir tu casa, como el Señor te va a honrar. Quizás no veas el fruto en este momento, pero Dios lo va a hacer. Va a venir el de repente de Dios. ¿Saben? Es tremendo porque la Biblia dice que Dios bendijo a Obed-Edom solamente en ¿cuántos? En 3 meses. ¿Saben? Hace falta una visita de Dios a la casa de nosotros. Tú tienes al Espíritu Santo, yo lo tengo. Pero cuando la gloria de Dios visita tu casa, algo poderoso tiene que acontecer. Cuando Dios se propone a visitar una casa porque lo honran, porque lo adoran, porque verdaderamente lo aman, ahí es donde viene la bendición de Dios. Y yo estoy creyendo en esta mañana que Dios está buscando personas que en la presencia de Dios, personas que no estén buscando a Dios solamente por lo que Dios haga, sino personas que lo busquen porque verdaderamente lo aman. Y yo sé que en esta iglesia hay hombres y mujeres que aman la presencia de Dios. Yo estoy creyendo que hombres y mujeres aman la presencia de Dios en esta casa, porque esta casa es red de buscadores de la presencia de Dios. Yo sé que aquí hay mujeres y hombres que aman la presencia de Dios. Y ahí donde usted está, quiero predicarles bajo el tema. Se pueden sentar, mis hermanos. El arca debe ser valorada. Vamos, toque al que está a su lado y dígale: el arca debe ser valorada. Si hay algo que usted tiene que valorar en esta vida, es el arca. La palabra de Dios dice que el arca representa la presencia de Dios. Y hoy el arca de Dios está sobre usted porque usted tiene la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo representa la gloria de Dios adentro de su vida. Amén. Y quiero que me acompañen a un versículo o a unos versículos en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo a partir del 7. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo a partir del 7. Y dice la palabra de Dios: y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Présteme atención aquí. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y David temió aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo traer el arca de Dios a su vida, a su casa? Usted nunca se ha hecho esa pregunta. No se ha hecho esa pregunta de decir: wow, yo quisiera que Dios se manifieste en los dones. Yo quisiera que Dios bendijera a mi familia. Yo quisiera que Dios me utilizara predicando y que Dios quisiera hacer cosas poderosas. No se ha hecho esta pregunta, mi hermano. Pues esta pregunta se la hacía el rey David. ¿Sabes por qué? Porque el rey David estaba interesado en la presencia de Dios. El rey sabía que él amaba el arca, amaba la presencia de Dios, porque Dios era el que le daba la victoria. Así que usted todos los días debe hacerse esa pregunta y preguntarse: ¿cómo yo atraigo el arca de Dios a mi casa? Eso se preguntaba David. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios?
Versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom geteo. Y la casa de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. La familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová a la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Tremendo, ¿no? Bendijo la casa de Obed-Edom, a su familia y todo lo que tenía. ¿Quién no quiere ser bendecido así? ¿Quién no quiere que Dios no solamente bendiga su vida, sino que Dios bendiga a sus hijos? Que usted tenga un hijo en las drogas y de repente por usted buscar al Señor, por clamar a la presencia del Espíritu Santo, por solamente usted enamorarse de Dios, Dios traiga bendición a su vida. Bueno, esto pasó con la vida de este varón llamado Obed-Edom. Pero ¿sabes por qué pasó esto en la vida de Obed-Edom? Porque Obed-Edom valoraba el arca de Dios. Y yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto usted valora el arca de Dios? ¿Cuánto usted valora el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo pasa orando con Él? ¿Cuánto tiempo se humilla? ¿Cuánto tiempo quiere agradarlo? ¿Cuánto tiempo usted se ha guardado para Dios? ¿Cuántas veces usted va a hacer algo que a Dios no le agrada? Y usted dice, no, yo necesito valorar lo que está adentro de mí. Y lo que está dentro de ti es mayor que tú y que yo. Lo que está dentro de ti es el dueño del cielo, el dueño de la tierra, el dueño de todo, mi hermano. Por eso que si hay algo que usted debe valorar en esta vida, es al Espíritu Santo. Mira, yo le digo algo, si usted no valora al Espíritu Santo, usted va a ser un fracasado toda su vida. Por eso que usted debe valorar al Espíritu Santo. Y es que hay un problema muy grande, mis hermanos, con los cristianos, o mejor dicho, con los hijos de Dios. Es que no han entendido el valor de la presencia de Dios. Otra vez lo voy a decir, está ocurriendo hoy en día que muchos tienen la presencia de Dios como si nada y no la han valorado. No han entendido por qué el Espíritu Santo está sobre ellos y por qué fueron bautizados. Así que dígale al que está a su lado, debemos entender la presencia de Dios. Debemos valorar la presencia de Dios, mi hermano. Por eso es que muchas veces no pasa nada en nuestras vidas. Muchas veces no pasa nada en nuestras vidas porque no le damos la importancia al Espíritu Santo. Mire, usted y yo tenemos que darle importancia al Espíritu Santo, porque usted sin el Espíritu Santo no es nadie. Yo sin el Espíritu Santo no soy nadie. Por eso lo que le da valor a su vida es la presencia del Espíritu Santo. Usted no sabe que los 12 discípulos no eran nadie. Pescadores, cobradores de impuestos, ladrones. Ellos eran hombres que no valían nada. Pero de repente vino el Mesías, vino Jesús, y se volvieron hombres importantes, hombres de reino. Se volvieron hombres que los seguían multitudes. Pero ¿será que los seguían las multitudes porque ellos eran como eran? ¿O los seguían las multitudes porque había algo adentro de ellos que les llamaba la atención? ¿Sabes algo? Antes de yo convertirme al Señor, yo recuerdo que había un joven que marcaba la diferencia delante de todos. Yo no sé lo que portaba ese joven, pero cuando yo lo veía yo quería estar con él. Ese joven portaba una gracia, lo que hablaba de Eloida. Portaba un brillo en su rostro y todas las palabras que él me daban eran diferentes a las palabras de otro. Pero yo me di de cuenta que algo había en él, de que no era él, sino era lo que estaba dentro de él. O sea, que el valor no era su camuflaje, sino el valor era la presencia del Espíritu Santo que estaba con él. Y es que cuando tú estás empoderado del Espíritu Santo, sí o sí, mi hermano, tú empiezas a valer. Cuando tú valoras la presencia del Espíritu Santo, muchas personas te van a prestar atención. Vas a poder bendecir a otros. Tú te vuelves una persona importante. Los discípulos no eran nadie, eran simplemente pescadores, pero terminaron siendo los 12 apóstoles. Terminaron siendo gente importante, gente que ministraba, gente que bendecía, gente que sanaba, gente que resucitaba muertos. Y yo no sé si usted quiere vivir lo que vivió los 12 apóstoles, pero yo les digo algo: si usted no valora la presencia de Dios, mi hermano,
no va a poder suceder nada en su vida. Nada va a poder suceder. Dice la palabra de Dios por allá en 1 Samuel capítulo 4 que el pueblo de Israel había tomado la decisión de salir y ir a buscar pelea contra los filisteos. Dice que se levantaron y fueron a encontrarse con los filisteos. Cuando se encuentran con los filisteos y comienzan a batallar, dice la Biblia que el pueblo de Israel salió huyendo, y ese día cayeron 4,000 hombres heridos. Dice que el pueblo de Israel, cuando llegó a su tierra y dieron la información, se reunieron los 12 ancianos que eran los líderes, los que tenían la mayor autoridad, eran los que tenían las leyes. O sea, ellos eran hombres de autoridad porque ellos tenían ese cargo, y ellos se decían entre unos a otros: ¿por qué Dios ha permitido que nos hieran de esta forma? ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Qué hemos hecho mal? Y dice la palabra de Dios que uno de ellos dijo: es porque no hemos llevado el arca de Dios a la batalla. Y saben, llegaron en la conclusión y tomaron la decisión de llevar el arca de Dios a la batalla. Dice la Biblia que cuando ellos estaban en la batalla, Ofni y Finees, 2 sacerdotes que eran hijos del sacerdote, sumo sacerdote mayor, que era Elí. Estos 2 jóvenes eran jóvenes corrompidos, jóvenes que no agradaban a Dios en el altar, jóvenes que no entendían el valor del arca, jóvenes que robaban al frente de Dios las ofrendas. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron, todo el mundo dio un grito de júbilo. ¡Wow! Llegó el arca de Dios. Dice que gritaron tan fuerte que la tierra tembló. Los filisteos, mi hermano, se asustaron. Ellos se acordaron: wow, este es el Dios que derrotó a los egipcios. Este es el Dios que los ayudó a entrar a la tierra prometida, el que le dio todas las batallas. Pero dice que el encargado de los filisteos, el general, o quizás el rey, dijo: filisteos, sé valientes y fuertes, pelea y no deje que los hebreos nos tomen a nosotros por esclavos. Y efectivamente, mi hermano, comenzó la guerra. Los filisteos estaban asustados, pero ellos se esforzaron. Parecía ser que la victoria era del pueblo de Israel. Parecía ser que Israel iba a ser favorecida por Dios, que ellos iban a tener el respaldo de Dios. Pero ¿sabes algo? El pueblo de Israel pereció y el arca de Dios estaba con ellos. Esta vez no cayeron 4,000. Esta vez cayeron 30,000 personas. ¿Sabes por qué? Porque con el arca de Dios no se juega, mi hermano. Ellos pensaban que simplemente por tener el arca de Dios iban a ganar la batalla. Mira, mis hermanos, Dios no lo respaldó porque tenían el arca como un objeto. ¿Usted cree que la presencia de Dios es un objeto? Por eso es que usted ve a las personas adorando a imágenes, cosas hechas por hombres. Piensan que por tener el Salmo 91 en su casa abierto van a ser bendecidos. Piensan que por tener un altar, y cuando hablo de altar no es el altar de los cristianos que nos doblegamos y cerramos los ojos, sino un altar de idolatría, un altar de paganismo, un altar que pensando que porque tengamos al ángel Gabriel o porque tengamos a la Virgen María en la casa, pensamos que a través de eso vamos a ser bendecidos, mis hermanos. Mira, ellos no eran hombres que buscaban a Dios, solamente se acordaban de Él cuando tenían un problema. Ellos no eran hombres que amaban la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros caemos en este mismo error y en este mismo juego. No buscamos a Dios, no valoramos su presencia, pero cuando tú tienes un problema, vas y te humillas delante del Señor. Mi hermano, no hubo respaldo. Y si no respaldó al pueblo de Israel, si cayeron 30,000 personas, ¿qué nos puede pasar a nosotros si nosotros tomamos el arca de Dios como un objeto o como simplemente un beneficio? Tú no puedes mover la presencia de Dios si tú no pasas tiempo con Él. Tú no puedes mover la presencia de Dios si tú no lo buscas de corazón, mis hermanos. No hay respaldo de parte del Padre para aquellas personas que no lo aman de verdad.
Usted quiere ver el respaldo de Dios, valore la presencia de Dios. Si usted no valora la presencia de Dios, mi hermano, nada va a suceder en su casa. Nada va a pasar con sus hijos. Su vida no va a ser transformada. Por eso que hay personas que han montado negocios y dicen: yo voy a esperar que Dios me bendiga. Sí, pero ¿qué tú estás haciendo para que Dios mueva su mano? ¿Será que verdaderamente lo estás buscando? No, pero yo voy a la iglesia. No, pero yo leo la Biblia. No se trata de eso. Se trata que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Se trata que la presencia de Dios se convierta en lo más importante para tu vida. Porque cuando la presencia de Dios se convierte importante para tu vida, mi hermano, van a pasar cosas especiales. Como le dije que pasó con la tsunamita. Porque la Biblia dice: busca primero el reino, busca mi presencia, busca mi palabra, busca mi intimidad y lo demás. Porque es lo demás. Lo demás. Y hay personas así. Fracasan en negocio, esperando que Dios haga algo. Hay personas que están buscando la mano de Dios y no están buscando al que da la bendición. Y eso se llama hipocresía. ¿Sí o no se llama hipocresía? Hay personas que quieren que Dios los respalde en el ministerio, pero no están haciendo nada para que la presencia de Dios se mueva con ellos. Es tremendo, mis hermanos, caer en este sistema, caer en esta religiosidad. Porque ellos veían el arca de Dios como un adorno. Ay, el arca se ve bonito. Pensaban que era un objeto o que era una pareja o algo. No sabían que el que estaba dentro era un Dios vivo. Es un Dios real. Es un Dios que te ha llamado a tener comunión con Él. Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú te vacías en el Espíritu Santo y Él llena sobre ti, mi hermano, vas a dar. Tú vas a empezar a bendecir a otros. Por eso que cuando Jesús se montó en la barca de Pedro, ustedes saben qué es lo que pasó. ¿Alguien aquí sabe lo que pasó? Hubo resultado. Hubo fruto. Si la presencia de Dios está en tu casa, está en tu vida, y tú no estás dando fruto, es porque algo está pasando. Porque la Biblia dice que la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses y tuvo que haber resultado. La Biblia dice que cuando Jesús se montó en la barca de Pedro, hubo resultado. ¿Qué pasó? Pesca milagrosa. Debes analizarte y pensar verdaderamente si tú quieres ser bendecido. Ahora, no busques a Dios por la bendición. Porque yo te digo algo: Dios puede darte carro, Dios puede darte casa, Dios puede darte beca, esposa. Pero aún así eso no es la bendición. Nada de eso vale más que la presencia de Dios. Nada de eso vale más que la presencia de Dios. Sus hijos, su familia, su casa, este ministerio, todo lo que usted ve aquí no vale más que la presencia de Dios. Antes de usted llegar a este altar y decir: wow, este altar está bonito, usted lo que tiene que decir: en ese altar será que está Dios. Y aquí está Dios, mi hermano. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Oh. Deme un break. Hablaba el pastor en estos días y decía, hablaba del número 3, ¿cierto? 3 años, 3 meses, 3. ¿Por qué usted cree que esta casa ha sido bendecida? Porque usted cree que en tan solo 3 meses hemos podido lograr cosas que otros no han logrado. Y no lo digo por vanagloria, porque nosotros no somos los que hacemos esto. Si Dios no pusiera en tu corazón dar una ofrenda por las cosas que se nos demandan o que nos piden aquí en la iglesia, porque estas cosas fueron construidas gracias a Dios, que nos dio la libertad de poder trabajar, de poder tener un empleo. La clave de este ministerio siempre ha sido la presencia de Dios. Ustedes saben que el pastor siempre nos habla de la presencia. ¿De qué nos habló la otra semana? De que debemos ser constantes en la presencia de Dios. Cuando usted es constante, cuando usted persevera, porque al parecer parecía que Obed-Edom antes no había sido bendecido, pero quizás Obed-Edom ya estaba buscando la presencia de Dios, así como nosotros las hemos estado buscando, hasta que ocurra algo, hasta que pase un avivamiento, hasta que veamos los enfermos sanar. Dios se va a manifestar en esta casa.
Y yo sé que Dios va a visitar a alguien. Y por eso le daba la palabra a Loida. Porque el Espíritu Santo me decía, la voy a visitar. Voy a visitar. Mira, yo podía ver cómo Dios visita esa casa. Cómo Dios visita a su familia. Si usted se pregunta en qué bendijo Dios a Obed-Edom, Dios bendijo a su familia. Y Dios va a bendecir a esos muchachos. Dios va a honrar a Loida y a Alexia a través de esos muchachos. Mira, usted lo ven 1, 2, 3. Chari también. Dios lo va a bendecir. Porque ellos son hombres y mujeres que aman a Dios. Mira dónde están sus hijos. Quizás ellos no querían venir, pero ellos le dijeron, vamos, porque tú no te vas a quedar en la casa. Tú tienes que buscar a Dios, porque ellos le dan importancia es a la presencia de Dios. A pesar de que a veces tenemos situaciones difíciles, a pesar de que a veces pasamos circunstancias, usted tiene que decir, no, como decía Loida. Algo tiene que decirme papá en la casa, algo tiene para mí. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Muchas personas se quedaron durmiendo, otros no sé qué estaban haciendo, pero usted y yo le dimos el primer lugar a papá. Y cuando usted le da el primer lugar a papá, abasha. Y es tremendo todo esto, mis hermanos, porque así hay muchas personas como el pueblo de Israel, esperando que el respaldo de Dios cuando ellos ni siquiera son buscadores de su presencia. Por eso que tú debes valorar la presencia de Dios. Por eso tú debes valorar la presencia del Espíritu Santo. El Señor me ha cambiado la predicación sin darme cuenta, pero ya sé a dónde me quiere llevar, porque Dios sabe todo lo que Él quiere hacer en esta mañana. Y si esta palabra se está dando de esta forma, es porque el Espíritu Santo quiere hacer cosas poderosas. Fíjense que en estos días, el sábado venía caminando por aquí en el calle, en el parque, para los que son de Ceci, y vino un pensamiento a mi mente y me veía vestido como un predicador, aunque la vestimenta no define al predicador. Ustedes saben que a mí no me gusta vestirme así. Y cuando vino ese pensamiento, y yo mientras iba caminando hablaba con papá. Yo le decía, sí, Señor, pero tienes que hacer algo, porque tú sabes que a mí no me gusta vestirme así. A mí no me gusta ponerme ustedes saben que a mí me gusta ponerme el pantalón abajo. Y quizás muchos me critican, pero es mi forma de ser. Pero quizás Dios me estaba haciendo transicionar, porque Dios quiere hacer algo. Porque si Dios permitió que yo me vistiera así, fue por algo. Ahora yo no tenía esta vestimenta, pero Dios me bendijo. Porque cuando tú amas a la presencia de Dios, Dios te da calzado, Dios te da alimento, Dios te da trabajo, Dios te da todo lo que tú necesites, mi hermano. Así es el Espíritu Santo cuando usted lo busca de corazón. Ahora, dice la palabra de Dios que Obed-Edom fue bendecido en los 3 meses que estuvo el arca en su casa. Mira, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Obed-Edom fue bendecido solamente porque el arca de Dios estuvo en su casa? Otra vez le voy a hacer la pregunta. ¿Usted cree que Obed-Edom fue bendecido solamente porque el arca de Dios estuvo en su casa? Y no me conteste, solamente hable en su mente. Mira, antes de estar el arca de Dios en la casa de Obed-Edom, el arca de Dios estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y quiero que me acompañe un pasaje que está en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Y dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de ¿quién? De Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de ¿quién? De papá, el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? Vamos, repítalo conmigo. Vamos, dígalo duro. Pasaron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cuando el pueblo de Israel perdió la batalla contra los filisteos, que mataron a 30,000 hombres, dice la Biblia que los filisteos se llevaron el arca de Dios. Y ellos dijeron: wow, ahora sí vamos a ser súper poderosos.
Ahora sí vamos a hacer como la película Los Transformers, súper fuerte. Ahora sí vamos a hacer como Hulk, porque nada más y nada menos está con nosotros el arca de Dios. Y dice la Biblia que metieron el arca de Dios, ¿en dónde? En la casa de uno de sus dioses paganos, en la casa de Dagón. Lo pusieron en la mañana. Al día siguiente, cuando se paran los sacerdotes y van a abrir el templo, ven a Dagón como inclinado. La estatua de Dagón se inclinó y ellos decían: wow, qué raro es esto. Bueno, lo levantaron. Al día siguiente, cuando fueron, vieron a la estatua de Dagón, esta vez caída y quebrantada. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando la presencia de Dios está contigo, Satanás tiene que quebrantarse, tiene que caer, porque ni siquiera los demonios pueden resistirse a la presencia de Dios. ¿Y qué quiero decirle con esto antes de irme más adelante? Es que Dios te quiere humillado, Dios te quiere inclinado, Dios quiere que tú saques lo mejor de ti. ¿Desde cuando tú no le das lo mejor a Dios? Por eso que dice la Biblia que María tenía un perfume caro, un perfume caro, un perfume que costaba muchos denarios, sueldo anual de un año. Y esta mujer quebrantó el perfume para bendecir a Jesús, para ungirlo. Si el mismo Dagón, que es el mismo diablo, los mismos principados se inclinan ante Dios, ellos entienden, porque hasta ellos mismos valoran la presencia de Dios, porque ellos estuvieron en el cielo, se inclinaron. Usted tiene que pasar tiempo inclinado, que cuando vayan a verlo, como iban los sacerdotes, cuando iban en la mañana, ¿qué veían? Veían a Dagón inclinado. Antes de abrir el templo, antes de empezar el culto, Dagón estaba inclinado. Y les quería leer el pasaje, pero quiero adelantarme un poco. Pero también se quebrantó. Y eso pasa cuando tú estás en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, haces como María, quebrantas el perfume de nardo, empieza a salir lo mejor de ti, empieza a salir todas las cosas que también a Dios no le agradan. Él empieza a quebrantarte, y cuando Dios te quebranta, Dios te hace como el alfarero, te hace como una vasija de barro. Pero esta vez no vas a estar llena de lo tuyo, vas a estar llena del poder del Espíritu Santo. Y cuando tú te llenas del poder del Espíritu Santo, es donde viene la bendición de Dios. Por eso Dios te quiere humillado, Dios te quiere quebrantado. Después que sucedió todo esto, dice que Dios le trajo maldición a los filisteos. Les trajo enfermedad y tumores. Ellos no sabían cómo honrar la presencia de Dios. Ellos no sabían valorar la presencia de Dios. Ellos pensaban que por tener el arca de Dios en un templo ya iban a ser bendecidos. No, 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 no. El Espíritu Santo está sobre ti, pero eso no quiere decir que tú vas a ser bendecido. El Espíritu Santo está sobre ti, pero si tú no buscas al Espíritu Santo, tú lo entristeces. Si tú no buscas al Espíritu Santo, si tú no lo agradas, si tú no te consagras, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, mi hermano. Por eso es que usted tiene que valorar la presencia. Ay, Dios nos va a bendecir. Pero ¿qué estaban haciendo los filisteos? Yo creo que si los filisteos sacaban a Dagón y empezaban a adorar a Dios como debería ser, ellos iban a ser bendecidos, porque Dios no hace diferencia entre nadie. Todo aquel que se humilla de corazón, mi hermano, Dios no se resiste. Y es tremendo, porque dice la Biblia que les cayó tumor. Dios les envió tumor. Mira, cuando tú no valoras la presencia de Dios, pasan cosas así. Tú con la presencia de Dios, o eres bendecido o eres un fracasado. Así de simple. El pueblo de Israel tenían el arca, pero fracasaron. Los filisteos tenían el arca, fracasaron. Ahora, dice la Biblia que cuando los filisteos vieron que todo esto sucedía por el arca, esta enfermedad, enviaron el arca de Dios de nuevo hacia donde estaba el pueblo de Israel. Al parecer, unos hombres intrusos, necios, cuando llegó el arca la vieron. Claro, era un arca de oro enchapado en oro. Eso era algo fenomenal, algo que nuestros ojos quizás no han visto, porque Dios es precioso por fuera y también por dentro.
Y dice que se montaron en el arca y abrieron el cofre. Y eso estaba prohibido. Aparte, ellos no eran levitas, porque los que estaban encargados para ministrar delante de la presencia de Dios eran los levitas. Otras personas que no supieron valorar a Dios. ¿Usted sabe cuántas personas vieron el arca? ¿Vieron lo que estaba dentro del arca? 50,000 personas. ¿Qué sucedió con ellos? A ver, para los que han leído, ¿qué sucedió con esas personas que vieron lo que estaba dentro del arca de Dios? Se murieron. Porque cuando usted no valora la presencia de Dios, usted se seca, usted se estanca. Porque la Biblia dice que Saúl desobedeció a Dios. ¿Y qué fue quitado de él? El Espíritu Santo. Después que fue quitado el Espíritu Santo, ¿qué sucedió con Saúl? Mira, nunca se escuchó en la Biblia Saúl diciendo: voy a buscar el arca de Dios. Porque dice la Biblia que después que sucedió todo esto, llamaron a Abinadab y se llevaron el arca de Abinadab. En ese entonces, más adelante, empezó a reinar Saúl, pero nunca se escucha: uy, Saúl mandó a buscar el arca. O Abinadab le dijo: bueno, Saúl, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un culto, vamos a adorar la presencia de Dios, vamos a hacer sacrificio. No sucedía nada, había un estancamiento, había una atmósfera terrible en esos tiempos, porque nadie le daba importancia. Pero dice la Biblia, mis hermanos, que se levantó un hombre como David. Un hombre que cuando él peleaba contra los osos y leones, él decía: no, yo entiendo que no soy yo entiendo que es la presencia de Dios. Cuando él fue a pelear contra el filisteo, contra ese filisteo incircunciso, ¿usted piensa que fue David el que lo venció? No, David sabía que era la presencia. Por eso David se interesó en el arca, porque el arca representa la presencia de Dios. David no solamente quería que Dios estuviera con él, sino que quería llevar el arca a Jerusalén, a su ciudad, para que todos lo adoraran. Porque David sabía la importancia. Todo lo que había logrado el rey David, lo logró fue por Dios. Pero Saúl no valoró la presencia de Dios. Terminó perdiendo a sus hijos, todos muertos. El único que quedó por ahí creo que fue Mefibosé, y quedó lisiado de los pies. Mi hermano, es tremendo cuando usted no valora la presencia de Dios. Cuando usted no valora la presencia de Dios, pasan cosas fuertes. Pero me voy para donde Abinadab. Entonces la presencia o el arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años. Pero qué impresionante que el arca de Dios estuviera en su casa. Pero en esos 20 años usted nunca va a escuchar: Dios bendijo a Abinadab. Yo no sé si a usted esto lo impacta, pero a mí me impacta. Porque hay personas que tienen al Espíritu Santo porque usted es el templo, y no se oye que pasa nada. Y yo sé que con esta iglesia no se preocupe, que usted es amante de la presencia de Dios, eso lo sé yo. Pero qué hipocresía que la presencia de Dios durara 20 años en la casa de Abinadab y no sucediera nada. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba de Jehová. Puro lamento, pero nadie adoraba. Cuando usted tenga un momento difícil, sí, te aflige, pero adora, porque cuando tú adoras te levanta. Y pasaron 20 años. Yo me imagino que Abinadab no enseñó a sus hijos a honrar a Dios. Pero ¿qué sucedió, mis hermanos? Se levantó un hombre llamado Abinadab para sustentarlo después. ¿Quién? Obed-Edom. Y lo más impresionante, entre Obed-Edom no fueron los 3 meses que tuvo el arca.
Porque no se trata de tiempo, no se trata cuánto tiempo esté el arca de Dios. Lo que se trata es que la diferencia entre Obed-Edom y Abinadab fue que Obed-Edom fue bendecido. Y el arca de Dios puede estar contigo, pero ¿qué se dice de ti? ¿Será que verdaderamente te está bendiciendo como Obed-Edom? Abinadab nunca entendió el valor del arca. Cuando tú no entiendes lo importante que es la presencia de Dios, tú te estancas, te secas, mi hermano. Y es que así hay muchas personas, y se lo volví a repetir, muchas personas en el evangelio que no han entendido intimidad con papá. Usted sabe que usted y yo recibimos el Espíritu Santo para tener intimidad, para poder tener revelación de sus secretos, para poder impartir el poder del Espíritu Santo. Por eso que usted ve a Jesús que se la pasaba mucho tiempo orando. Y decimos, somos seguidores del Señor, pero pagamos el precio que paga Jesús. Usted vio el predicador que se movía aquí, cómo Dios lo utilizaba, don de ciencia. Pregúntele cuál es su secreto. Un hombre de oración, un hombre que ora aproximadamente 5 horas. 5 horas, sí, 5 horas. Y yo sé que los que han buscado la presencia de Dios fuertemente y constantemente han visto cómo Dios se ha manifestado sobre su vida. Porque yo le digo algo, todo el que busca al Señor, mi hermano, no queda avergonzado. Abinadab no buscó al Señor y quedó avergonzado, pero Obed-Edom sí valoró la presencia, lo buscó. No solamente estuvo el arca de Dios en su casa, sino que él se humilló, se postró, se quebrantó, enseñó a sus hijos a adorar a Dios. Usted enseña a su hijo a adorar a Dios, pues enséñelo, mi hermano, porque la Biblia dice que Obed-Edom no solamente fue bendecido él, sino que fue bendecido toda su casa. Y dice la Biblia que los hijos de él eran los que estaban encargados de la puerta del templo. Todos los hijos de Obed-Edom le sirvieron, porque Obed-Edom enseñó a su familia. Abinadab nunca enseñó a su familia, no pasó nada. Porque por lo menos se tendría que decir, no, salió uno de Abinadab, salió uno fuerte. Es tan tremendo que dice la palabra de Dios que cuando David quiso sacar el arca de allá, y vamos a leer ese pasaje porque lo quiero llevar allá. Eso está Primera de Crónicas 13:7. Dice: y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Wow, David dijo, voy a buscar el arca de Dios. Fue David a buscar el arca de Dios. Se llevó a todo el pueblo, porque dice, y todo, en el versículo 7, y todo Israel se regocijaba delante de Dios. Iban bailando, iban danzando y cante para allá. Así como cuando venimos en el culto con ese ánimo, ¿cierto? Que usted viene y danza y canta, ¿cierto? A ver, ¿dónde están los que de verdad danzan? ¿Dónde están los que de verdad vienen aquí a adorar al Señor y a buscarlo? Ay, parecer que se me fueron unos 4 o unos 5, pero me quedo con los que dijeron amén. Y dice la Biblia que cuando ellos estaban gozando, cuando llevaban el arca, dice que los bueyes tropezaron. Y es que cuando usted busca la presencia de Dios, siempre va a haber algo que lo haga tropezar. Siempre va a haber algo que se tiene que levantar. Pero dice la Biblia que cuando se tropezaron los bueyes, Usa le metió la mano al arca para sostenerla. ¿Quién es Usa? Usa es hijo de Abinadab. Usa era un levita. Usa sabía que no podía tocar el arca de Dios, pero quizás como cuando estaba el arca en la casa de su papá, ellos la tocaban, ellos se la pasaban desde niños, ay mira el arca, y se ponían a jugar arriba del arca y no le prestaban atención, y sus padres no los corregían, no valoraban la presencia de Dios, porque él era un levita. Por eso él estaba a cargo del arca de Dios. Aparte, él sabía que el arca de Dios no se podía cargar en carro ni en bueyes. Los filisteos hicieron eso, pero eran porque ellos no sabían. Él, sabiendo como levita,
Él sabía que el arca de Dios se tenía que cargar en los hombros y solamente lo podían cargar los levitas. Y es que él era un hombre que, a pesar de que conocía la palabra de Dios, o quizás su papá no lo inculcó, él no sabía que estaban llevando la presencia de Dios mal. Ellos querían agradar a Dios, pero lo estaban haciendo de una forma errónea, de una forma religiosa. Mire, yo le digo algo, apártese de esas personas que hacen que usted tropiece. Porque dice la Biblia que Dios de una vez lo hirió fulminantemente y ahí cayó herido. Otro que cayó herido porque no supo valorar a Dios. Y es que cuando tú te levantas, mi hermano, pasan que se levantan los de la casa de Abinadab, personas que no saben valorar a Dios y vienen y te dañan. De repente tú estás orando mucho y de repente dejas de estar orando, se levanta una Abinadab en tu casa. O se levanta un Usa, estás orando y en tu cuarto y se te mete en el cuarto. Mira, tienes que barrer la casa, ¿qué es esto? Y no respetan que tú estás orando con el Señor. Entonces, la casa de Abinadab nunca respetó a Dios. Nunca valoró la presencia del Espíritu Santo. Pero yo no sé si en este lugar hay hombres y mujeres como el rey David, que quiso llevar el arca de Dios a su casa, pero muchas veces han tenido tropiezo. Muchas veces te levantas un día, hora, 2 horas, otro día amaneces desanimado. Se levantan los demonios, se levanta todo el infierno, como se le levantó a David, como se le levantó al pueblo de Israel, porque sabían que si el arca de Dios llegaba a Jerusalén, el pueblo de Israel iba a ser invencible. Aún ellos fueron invencibles porque David era un hombre que amaba a Dios, que valoraba su presencia. Pero dice la Biblia que en ese momento David no pudo llevarse el arca. Versículo 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, porque por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y el arca de Dios estuvo ¿dónde? En la casa de Obed-Edom. Cuando usted quiere llevar el arca de Dios a su casa, le van a pasar muchas cosas. Quizás David estaba llevando el arca de la forma indebida. Él quería agradar a Dios. Y quizás muchas veces usted quiere agradar a Dios, pero quizás muchas veces no lo agrada como debería ser. Dice la Biblia que David dijo: lleven el arca a la casa de Obed-Edom. Yo me imagino a Obed-Edom. Mira, yo no sé, pero yo siento la presencia de Dios. Y antes de decir lo que voy a decir, yo creo que hay alguien que está orando por la presencia de Dios. Yo creo que aquí, aunque sea uno que está clamando y le está diciendo: Padre, manifiéstate, avívame, úsame, utilízame. Y yo creo que este hombre era Obed-Edom. Yo me imagino Obed-Edom: Señor, yo te amo, yo te anhelo, tú eres mi pasión. Porque usted cree que David le vino ese pensamiento. Quizás el Espíritu Santo le envió un pensamiento a David y le dijo: lleva el arca a la casa de Obed-Edom, porque te voy a enseñar qué es lo que es bendecir un lugar. Y yo creo que Dios en este lugar vio, y el arca de Dios viene hacia este lugar. El arca de Dios viene hacia tu vida, porque hay muchas personas que no lo han valorado, pero Dios te va a bendecir para que otros valoren la presencia de Dios. Porque escucha esto, dice la Biblia que cuando Obed-Edom llevaba 3 meses, David se enteró. Muchas personas se van a enterar de lo que Dios va a hacer contigo. Muchas personas se van a enterar del poder de la presencia de Dios, mi hermano. Vuélvase amante de su presencia. La presencia de Dios es el rema mayor. Usted se le puede revelar toda la palabra, pero si usted no se le revela intimidad, si usted no se le revela valorar al Espíritu Santo, la Biblia dice, y nos explicaba el apóstol Campos, que Samuel crecía en la presencia de Dios. Mira, el primer crecimiento viene en la presencia de Dios. Cuando usted pasa mucho tiempo con papá, algo tiene que suceder. Qué tremendo. Todo hombre que busca la presencia de Dios tiene que ser bendecido, tiene que ser honrado. Y yo no sé si usted esté preparado, pero el Espíritu Santo me dijo que viene una gloria, mi hermano. Es que viene una gloria. Pero lo primero que Dios me dijo: predícale. Y entiendo claramente por qué el mensaje, porque dije: Dios me lo cambió. Yo tengo apuntes aquí, pero
a Dios apunte, porque hay que hacerle caso a papá, ¿cierto? Dios te está enseñando a valorar su presencia. Porque si de repente viene el arca de Dios a tu casa, como vino a la casa de Abinadab, o como estuvo el arca de Dios en el pueblo de Israel, y no sucedió nada, no la valoraron, y quizás tú le estás pidiendo a Dios un crecimiento mayor, y yo quiero decirte de parte de Dios, viene un crecimiento a tu vida, viene la gloria del Espíritu Santo sobre tu casa, pero tienes que empezar a valorar la presencia de Dios. Por eso que el Señor me ponía al oído en mi corazón, y quiero que, mire, yo siento la presencia, yo siento como que hay una unción en mi cabeza, siento como el Espíritu Santo me da la confirmación de su palabra. Y esto no es de sentir, porque esto no se trata de emociones. Esto se trata para el que cree, para el que diga: yo voy a buscar la presencia de Dios, yo me voy a preparar porque mi papá me va a visitar. Vamos, póngase sobre sus pies, mi hermano. Póngase sobre sus pies. Porque si usted se propone a buscar la presencia de Dios, van a venir 3 meses donde Dios lo va a bendecir. 3 meses fue bendecido. En tan solo 3 meses fue bendecido la casa de Obed-Edom. Y hoy el Espíritu Santo me dice: yo voy a llevar mi presencia a hombres y mujeres que me amen como Obed-Edom. Yo no sé quién aquí levanta su mano y le dice: papá, yo me imagino que cuando David dijo: ¿a dónde voy a llevar el arca? ¿A dónde voy a llevar el arca?, decía David. ¿Qué hago? Porque David estaba confundido. David no sabía ni lo que pasó con Usa. Pero yo me imagino a Obed-Edom que no lo tenían en cuenta para nada. Oh, yo siento una presencia. Y Obed-Edom estaba en lo oculto, orando: papá, yo quiero tu presencia, yo quiero que marques conmigo la diferencia, yo quiero que tú hagas algo. Y de repente salió Obed-Edom. Yo no sé si Obed-Edom era alto o pequeño. Y salió Obed-Edom y dijo: aquí estoy yo, si quieres lleven el arca a mi casa. Y quizás David dudó, y quizás Dios le dijo: deja que se lleve el arca. Y quizás Dios hoy te está diciendo: deja que se lleve el arca, porque Dios se va a manifestar en tu vida. Yo no sé si alguien comprende la magnitud de la palabra, pero Dios me está diciendo: mira, cuando te hablo de la presencia de Dios, tú la tienes, porque la presencia de Dios está sobre ti. Pero te estoy hablando de una gloria mayor, te estoy hablando de un fuego mayor. Se necesitaba la presencia más fuerte en la casa de Obed-Edom para que él entendiera el propósito. Y yo te voy a decir algo: cuando la presencia de Dios llegue a tu casa, se va a empezar a revelar el propósito. Vas a entender cosas mayores, vas a entender por qué Dios bendijo a Obed-Edom. Por eso di: Señor, te envía el arca hacia mí. Vamos, dile. Todas esas personas que están conectadas en el Facebook, digan: Señor, envía el arca hacia mí. Vamos, yo no sé si aquí hay un Obed-Edom que se atreve a decir: Señor, envía esa arca a mí. Obed-Edom se levantó y le dijo al rey David, entre las multitudes: deja que el arca venga a mi casa. Y yo no sé si alguien hoy le dice: deja que el arca venga a mi casa. Vamos, dile al Espíritu Santo, habla con Dios y dile: Señor, deja que el arca venga a mi casa. Oh, papá, Padre mío, desciende tu gloria, papá, sobre las mujeres y los hombres que verdaderamente aman tu presencia. Vamos, conéctate. Si te conectas con Dios e intercedes, yo creo que hoy va a venir un fuego mayor. Hoy el Señor te va a llevar a un nuevo nivel. Yo siento la gloria de Dios. Viene honra para tu casa, mi hermano. Viene honra para tu vida. Vamos, adóralo. Llevaré tu presencia a mi habitación, así como ven. Llevaré tu presencia
Vamos, dile en mi casa, en mi casa.